Y se me ha olvidado darle a grabar, la falta práctica. Ya volvemos a los inicios del canal. Hoy os traigo las lecturas conjuntas. Tampoco es este el vídeo. Madre mía, qué mal empiezo. De marquesa a marquesa. Es algo que yo no he contado. Yo soy marquesa, todavía no. Soy la heredera de la marquesa de... Hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de abril. Habéis oído bien. Abril. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la pecera, me río yo sola por no llorar y os traigo el resumen de lecturas del mes de abril. Vale que es abril, pero los libros son muy interesantes, quedaros, por favor. Madre mía, qué mal lo estoy haciendo hoy, ya se me ha olvidado cómo se graba. No se pueden tener tantas vacaciones en YouTube. Voy muy mal con los resúmenes de lecturas, es verdad. Todos los años me pasa igual, creo que los que me seguís de hace tiempo ya lo sabéis, pero al final de año... espero, no prometo ya nada, pero espero ponerme al día. Bien, vamos a comenzar ya con las lecturas que hice en el mes de abril, que fueron un montón. El primer libro del que os quiero hablar es la lectura conjunta que realizamos en el Club de Lectura de la Pecera dentro de la iniciativa de Mujeres de Época, que para mí siempre son los libros más importantes del mes, independientemente de la valoración que yo le dé a los libros, siempre es el primer libro del que os hablo, de la iniciativa de Mujeres de Época. En abril leímos Sisi, emperatriz contra su voluntad, de Brigitte Hamann, que está traducido por Herminia Dauer. Igual no se pronuncia así, pero bueno, perdón. Y la editorial, por cierto, es la editorial Juventud, que no lo he dicho, que se me olvidaba. A ver, ¿cómo empiezo yo a hablaros de esta biografía? Bueno, os voy a contar un poco dos pinceladas de su vida. La madre de Sisi emprende un viaje para que su hija mayor conozca al emperador de Austria, que además era su sobrino. La madre del emperador de Austria, Francisco José, y la madre de Sisi eran hermanas. En este viaje Sisi acompaña a su madre y a su hermana, y Francisco José, en lugar de enamorarse de su prima mayor, se enamora de Isabel, de Sisi. Fue todo como un flechazo, se casan y juntos van a formar una familia con 4 hijos. Tengo que deciros que a pesar de ser un flechazo y ser todo como muy idílico, muy como se nos ha contado en el cine, no es esa la imagen de Sisi que refleja esta biografía. La vida de Sisi para mí está basada en 3 pilares fundamentales, que primero fueron las enfermedades, segundo la maternidad y tercero el lujo. De jovencita siempre hemos visto a una Sisi obsesionadísima con el tema de la comida, con adelgazar, con su belleza. Ella tenía anorexia, en aquella época obviamente no se diagnosticaba y no tenía un tratamiento. No se sabe con seguridad, o al menos a mí no me ha quedado clara leyendo esta biografía, si esta enfermedad fue provocada por la depresión que tenía o si fue posterior. Todo el libro además recalca obsesivamente la belleza de Sisi y los cuidados que ella se prodigaba para tener ese físico, y cuando ella no se encontraba bella se tapaba para que no la vieran envejecer. Ella se marchó muy joven de una casa donde vivía con sus padres y sus hermanos, se marcha, emprende este viaje y se casa. Se va a una corte que es muy estricta y muy rigurosa con el protocolo, algo que tuvo que aprender a marchas forzadas, y esto le provocó una tremenda falta de cariño. Os he hablado anteriormente que además sufrió depresión. También esto yo creo que fue anterior a llegar a la corte, que puede ser debida a que ella estaba enamorada de un hombre con el que tuvo que romper la relación antes de conocer al emperador, porque no era conveniente para ella esta relación o haber llegado a este matrimonio. Estas 2 enfermedades, la depresión y el tema de la alimentación, que nunca fueron tratadas, marcaron muchísimo la personalidad, el carácter y la vida de Sisi.
fueron además, estuvieron muy presentes durante toda su vida. Con respecto al tema de la maternidad, que es el segundo punto del pilar de la vida de Sisi, ella llega a una corte que está dominada por la suegra y tía. Tuvo problemas en la corte porque ella no estaba de acuerdo con la política que se estaba llevando a cabo. De hecho, ella menciona que no era monárquica antes de casarse, y el hecho de que su suegra quisiera separarla de sus hijos, que era algo además habitual en las cortes de aquella época, para que las madres no interfirieran en la educación de estos niños, pues también marcó mucho a Sisi. Pero, ¿qué me llama a mí la atención? Que la madre, la suegra, se hace cargo de estos niños, pero cuando la suegra fallece, ella no intenta recuperar el cariño de sus hijos, y es verdad que el hijo sí que buscaba su cariño, pero, por ejemplo, se ve que durante la última tanda de lectura la hija no aparece en ningún momento, no tiene relación ni cercanía con sus nietos, era una madre muy despegada, salvo con la última hija que tuvo, que fue como una especie como de tabla de salvación para su depresión y para suplir el cariño que no le dio a sus hijos mayores. Esto fue debido porque es el tercer punto que quiero resaltar y al que quiero hacer referencia, es que Sisi basó su vida en el lujo, en estar guapa, en estar bella, basó su vida en su cuerpo, era un personaje, además era egocéntrica, era manipuladora, se tiraba horas y horas peinándose, viajó muchísimo debido a un dinero que ella recibió, porque la corte no estaba tan boyante como se pueda creer. Ella consiguió ahorrar dinero para que sus hijos tuvieran una solvencia económica, porque ella veía venir el desastre que se podía llegar a provocar en el país. Sus hijos no tenían educación, no tenían medios para mantenerse por sí mismos trabajando, entonces ella consiguió ahorrar muchísimo dinero. Pero a pesar de esto, ella se desentendió de todos los problemas del país, se desentendió de sus hijos, de su familia. Era un personaje muy contradictorio, muy angustiado, y además vivió un matrimonio muy tóxico. De hecho, le propició un amante a su marido. No vivió una vida que ella quería, no tuvo el amor de sus hijos, no aceptaba su cuerpo y fue realmente muy desgraciada, sí, en contra de lo que el cine nos ha hecho creer. Esta es una biografía que para mi gusto ha sido brillantísima, muy buena, salvo por un pequeño detalle, como por ejemplo que a veces da saltos temporales, no hay un orden cronológico durante todo el libro. Y otra cosa que no me gusta mucho, que en general no me gustan en las biografías, que va haciendo spoilers al lector, y esto sucede con algunos personajes, va contando lo que le va a suceder después, o sea, cuenta lo que le va a suceder después de que... A ver si me explico bien. Cuenta lo que le va a pasar a un personaje en un momento determinado, pero que todavía no le ha pasado. Entonces, cuando llega el momento de contarlo, ya sabes lo que le pasa. Y creo que esto no me gusta. No sé si me he explicado muy bien, ¿no? A mí estas cosas no me gustan. Esto que me adelanten, ¿qué le va a pasar a un personaje? Sí, es que luego muere. Pues no me lo cuentes, ya me lo contarás cuando llegue el momento. En fin. Y luego, en cuanto a la situación política e histórica del contexto social y cultural, se prescinde completamente en esta biografía. Por ejemplo, no se habla de la cultura, de los grandes escritores, pensadores o artistas de la época, todo esto se omite, o del tema político, en fin. Si queréis leer la vida del personaje y obviar esta parte histórica, entonces sí que es vuestro libro. Mi valoración para este libro sería un 4,5, pero por estos pequeños detalles que yo creo que son manías lectoras, pero en un conjunto a mí me parece que es un libro muy bueno, una biografía estupenda, que si os gustan las biografías os va a encantar, creo yo. Otro libro que leí en lectura conjunta fue El mono blanco, porque seguimos durante el mes de abril leyendo a John Galsworthy con la saga de los Forsyte. El mono blanco es la primera novela de la segunda trilogía, que se llama Una comedia moderna. Esta es la continuación de la historia de los Forsyte, y es muy difícil hablar de este libro porque, al ser una continuación de una trilogía anterior, si os cuento cómo arranca os hago spoilers de cómo termina la primera trilogía, y si no os lo cuento pues no vais a enterar de qué trata la novela. Es complicado hablar de las segundas partes y de las trilogías, en fin. Este libro se centra principalmente en dos personajes, que es Flor Forsyte, que yo a esta mujer no la he aguantado durante toda la trilogía, para nada, que es la hija de Soames, protagonista principal de la primera trilogía, y su marido Michael.
y hablan de su día a día, de su mundo, de la sociedad en la que viven y de la gente de la que se rodea, viven sin preocupaciones y además lo hacen de una manera como muy sutil, muy elegante, la narración es muy sosegada, no entra a contar con detalle ni con descripciones el contexto histórico, ya que la novela se desarrolla como a finales de la Primera Guerra Mundial. No habla de las carencias que se sufren ni del sufrimiento que provocó esta guerra, no hay descripciones, no hay una interpretación moral del autor. Sin embargo, a pesar de la época en la que fue escrito, es verdad que hay muchas mujeres que intervienen en esta novela. Durante toda la trilogía, durante las 3 trilogías, los personajes femeninos son muy importantes y tienen mucho peso en la historia. Es una novela coral, no hay un personaje que destaque sobre los demás, pero algo que me llama la atención y que me ha encantado es que sí habla de los derechos de la mujer, del papel que desempeña en la sociedad y lo hace de una manera como muy suelta en algún diálogo, de una manera entrevelada y además a través de los personajes de la familia. Nos habla de una parte de la sociedad, nos habla de estos empresarios, de esta nobleza venida a menos, con estos 2 personajes que son los principales protagonistas de la novela. Son personajes que se niegan a cambiar sus tradiciones porque viven muy bien y se sienten muy cómodos en una posición social de una clase social alta. Entonces ellos se niegan a hacer estos cambios sociales que ya se están implantando en la sociedad. Es una novela, en cuanto al tema de la narración, de la forma en la que está escrita, que es muy tranquila, no hay sobresaltos, no hay acción, no hay grandes giros que digas voy a seguir leyendo a ver qué pasa, pues no te mantiene en vilo, no hay grandes momentos filosóficos, no hay descripciones, no es detallista, pero sin embargo es una biografía, perdón, una biografía no, estaba pensando en otra cosa, sin embargo es una novela muy bonita, que lo cuenta la historia y de una manera muy elegante, muy tranquila y que consigue enganchar al lector con estos personajes. No precisamente porque los ames, porque a mí esta mujer de verdad que es que me ha caído fatal desde el primer momento, pero que tiene algún no sé qué, un qué sé yo, que a mí personalmente me ha encantado esta novela. Quizás no es para todo el público, porque ya digo que es demasiado tranquila, pero para mí me ha resultado una delicia de leer. El siguiente libro del que os quiero hablar es de un libro de novela histórica que se llama León el Africano. Y bueno, tengo que deciros que es de sobra conocido por todos vosotros que me he venido a vivir a un pueblo que es diminuto, que tiene biblioteca. Bien, estoy feliz. Bueno, ya hablaré del tema de la biblioteca del pueblo en otro vídeo, que me enfada un poco. Y cuando me enteré que había biblioteca, pues yo lo comenté y mi amiga Rosa, a quien saludo desde aquí, Oli, que si no se ha deshecho y sigue viva, pues nada, me dijo, hay que usar las bibliotecas pequeñitas porque es que si no las cierran. Así que cada mes saco un libro de la biblioteca, menos en verano, que está cerrada. Y quería que el primer libro que leyera de la biblioteca fuera un libro especial. Nada más entrar, los tienen ordenados por orden alfabético y veo Orgullo y Prejuicio de Austen. Y yo dije, me hicieron los ojos chiribitas. Pero es que este libro lo he leído tantísimas veces que dije, bueno, venga, voy a darle la mención de honor, el puesto de honor a otro libro, porque ya, en fin. Entonces, había 3 libros en los que yo me debatía. Uno era El gato pardo, otro era El padrino y otro era León el africano. Casualmente he leído en abril León el africano. Este vídeo lo estáis viendo en agosto, que lo estoy grabando en julio. En agosto estamos leyendo El padrino, así que el tercero, El gato pardo, caerá pronto, digo yo, porque es el tercero el que faltaba de la lista. Así que, en fin, opté por León el africano, una novela de Amin Maalouf, que inaugura esta nueva sección que se llama #libros de biblioteca. Es que, a ver, se me han agotado las neuronas de tanto pensar este hashtag y del calor y he dicho, pues algo sencillo, libros de biblioteca, una nueva sección en el canal de YouTube. Os hablaré de los libros que voy eligiendo de la biblioteca. A ver, León el africano. Centrémonos en la novela. Este libro nos cuenta la historia de un chico que tiene unos apellidos rarísimos.
que no voy a pronunciar, que es algo así como Hassan bin Muhammad y un montón de nombres más, también llamado Juan León de Médicis, y a pesar de ser una novela histórica, fue un personaje real nacido en Granada en una familia musulmana a finales del siglo XV. Y hay que decir que es que el hombre nació en muy mala época, en plena lucha entre el imperio musulmán y el cristiano, lo que le obligó, le expulsaron básicamente de Granada y viajó a Fez. Viajó con su tío por el norte de África, fue capturado como esclavo, también viajó por el Cairo, incluso llegó a Roma, donde se convirtió al cristianismo. Todo esto está además acompañado de grandes personajes secundarios y algunas mujeres que hicieron su vida bastante más fácil. No sé si es una biografía pura o una novela histórica basada en hechos reales, en cualquier caso es fascinante la vida de este personaje y parte de la belleza de este libro radica en la que la forma del autor cuenta todas estas aventuras. Es una forma muy directa, muy clara, muy entretenida, es muy elegante. Tiene en algunos párrafos como una narración como muy poética, es muy adictiva porque tiene tantas aventuras que no da tregua al lector para descansar, es una aventura tras otra, siempre le están pasando cosas, tiene partes muy intensas de su vida que estás pendiente como lector de qué le va a pasar, a ver si consigue salvar esta vida. Y además de todas estas aventuras de León el Africano, pues el autor es magistral, incluyendo el contexto histórico. Está súper bien documentado y es muy interesante. Nos da además, algo que me ha llamado mucho la atención, es que nos da la visión de la toma de Granada por parte de los reyes católicos desde el punto de vista árabe y no cristiano, que esto siempre se da desde el punto de vista cristiano. Así que resulta muy interesante. Es un libro histórico que lo tiene todo. Si te gusta este género, os va a encantar esta novela. Aprendes historia, la recuerdas si es que la tienes ya olvidada. Tiene aventuras, acción, tiene amores, tiene algún momento un poco más dramático, un contexto histórico fantástico en una época realmente muy convulsa. Sin ninguna duda yo lo recomiendo muchísimo y le di, creo que fueron 5 estrellas en Goodreads. Una novela fantástica. Otro libro que leí se trata de El último día de un condenado a muerte de Víctor Hugo. Me habéis preguntado por esta edición. Tengo que deciros que es de Montblanc, de la empresa que hace plumas de escribir. Yo este libro lo compré de segunda mano en algún sitio, no recuerdo dónde, así que esta edición en concreto no la podéis conseguir. De este libro os hablé en un vídeo que tengo de libros que hablan sobre la muerte, que os voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo y abajo en la caja de información para que veáis este vídeo, que es súper interesante. Ya os hablé de él. Este es El último día de un condenado a muerte, como su propio nombre indica. Es una novela en la que un condenado a muerte escribe sobre sus últimas horas de vida. Es una novela muy peculiar porque no conocemos el nombre del protagonista, tampoco conocemos por qué se le condenó a muerte y refleja la agonía de saber que tienes fecha de caducidad para dejar este mundo. Es una obra maestra de Víctor Hugo, que además era un gran defensor de los derechos humanos, que criticó con dureza la pena de muerte y lo hizo con esta novela. Otra novela que leí. Esta, de verdad que tuve un mes súper bueno de lecturas, tengo que decirlo. Vale. Leí La casa Liljekrona. Me quedo así, no sé cómo se pronuncia esto. Está grabando, sí, ya me da miedo el tema del grabado. Está escrita por Selma Lagerlöf. Esta es una novela además cortísima, está publicada por Libros de Seda y nos cuenta la historia de Eleonora, una niña de 13 años que un día se dispone a ir a casa de su tío, pero una terrible tormenta se interpone en su camino y la valentía y el ingenio que tiene la niña hace que la mujer del vicario se fije en ella y acabe viviendo en su casa. Una casa en la que no todo es felicidad, armonía y dulzura como parece al principio. Es una novela contada como el cuento de Blancanieves, con una madrastra, rencor, maldad incluida, pero que está ambientada en Suecia a principios del siglo XX. Tiene un toque costumbrista rural, la acción se desarrolla en una granja y es un poquito el reflejo de la propia vida de la autora.
y esto lo hace para distinguir los estamentos sociales, una clase rural pues bastante pobre, una clase social también que refleja que es acomodada, y luego también refleja la Iglesia, y de esta manera, dando los 3 estamentos sociales, se van a reflejar las desigualdades entre ellos, cómo viven las personas en una misma comunidad perteneciendo a estamentos sociales diferentes. Lo cierto es que yo no conocía esta época en Suecia, cómo se vivía y las carencias que tenía. Supongo que en aquella época en todos los países se han vivido auténticas necesidades. Pero además a esto hay que añadir que en Suecia el clima es algo muy importante y lo describe muchísimo. Es un país que el clima forja su carácter y unas costumbres muy determinadas y muy arraigadas, con valores muy profundos. Además tiene auténticos valores religiosos, y todo esto hace que las mujeres no sean damiselas en apuros esperando que un hombre vaya a salvarlas, porque tienen que hacer frente a situaciones realmente adversas y muy duras y tienen que resolverlas por sí mismas. Y esto la autora lo refleja con un feminismo muy marcado, con mujeres muy fuertes, muy inteligentes, y además son muy resolutivas. Son capaces de hacer las cosas por ellas mismas, de pensar y decir, pues yo me enfrento a una tormenta y yo soy capaz de salir de aquí como sea, y lo voy a conseguir, y lo hacen. A pesar del frío que transmiten sus palabras cuando describe una tormenta de estas, de nieve terrorífica, notas el calor que desprenden estos hogares, estas mujeres, el amor, la dulzura, la comprensión, la compañía que se hacen entre ellas, todo ello contado de una manera muy dulce y muy entrañable, como un auténtico cuento. Es muy recomendable. Es de sobra conocido que todo amante de Jane Austen lee cualquier libro en el que aparezca en el título o en la sinopsis el nombre de Austen, Bennet, Darcy, incluido no solo libros, incluidos también objetos, aunque sea un bote de champú. Claro, cuando vi que había un título de un libro con este nombre, pues obviamente tuve que leerlo. Se trata de La Sociedad Jane Austen, que está escrito por Natalie Jenner y está también publicado por Libros de Sara, como el libro anterior, y está traducido por Noemi J. Fourquet. Esta novela está ambientada al acabar la Segunda Guerra Mundial en un pueblo, en el último pueblo de residencia de Jane Austen. Debido a una serie de circunstancias, algunos de los habitantes, también fans incondicionales de esta autora, deciden crear la Sociedad Jane Austen para que se mantenga vivo el legado, reuniendo en un único lugar todos aquellos objetos que se conservan aún de la autora. Pero estos familiares no se lo van a poner nada fácil a esta nueva sociedad. Este es a grandes rasgos el libro. Hay varias cosas que me han gustado de esta novela. Por un lado, me ha gustado muchísimo la ambientación, porque las descripciones del pueblo y de las calles te da la sensación que estás allí. Y por otro lado, otra cosa que me ha gustado es que es una novela que está cargadísima de referencias literarias, porque a los lectores nos encanta encontrar un libro en el que dentro de esta novela se dan referencias literarias para tenerlas en cuenta para futuras lecturas o para hacer memoria de estos libros que ya leímos. Anda, mira, se menciona tal libro. Nos gusta. Entonces hace referencia a otras obras de la literatura, tanto a obras de esta autora, de Jane Austen, como a otras novelas. Esto también es un arma de doble filo, porque si no has leído toda la obra completa de Austen, puede que te cuente más de lo que necesitas saber y que te lleves un pequeño spoiler de regalo. Pegata minuta, pero yo os lo aviso, ¿eh? El libro es una maravilla. Es un libro que te acaricia así el corazón, es una novela como muy amable. Tiene además un punto de enigma y de misterio que te mantiene en algún momento en tensión, y además tiene una pizquita de drama que lo acompaña, lo incluye muy bien dentro de la novela. Os recomiendo muchísimo la lectura si sois absolutamente fans de Jane Austen, y si no lo sois, pues también. Otro libro que leí, a ver, tengo que hacer aquí una puntualización, no todos los libros los empiezo y los termino en el mismo mes. Algunos libros de los que os hablo los termino en abril, pero los empecé a lo mejor en meses anteriores. No vayáis a pensar que yo todo esto lo leo en un mes. Otro libro del que os quiero hablar es de esta joya que es Cuentos Maravillosos, antología, que son
Cuentos tradicionales del mundo, que incluye narraciones de Andersen y de los hermanos Grimm. Está publicado en una edición de lujo que pesa bastante. De Del Vives, a quien agradezco muchísimo el envío del ejemplar porque es maravillosísimo. Está en tapadura, está troquelado y se abre. Y tiene aquí a Caperucita Roja. Tiene punto de lectura y el canto del libro es como de oro. No sé si lo he descrito bien el libro. Este libro es una recopilación de cuentos, muchos de ellos maravillosos y archiconocidísimos de distintos autores, en esta edición de lujo, que es una auténtica joya, no solo por la edición del libro, sino también porque está ilustrado. A ver si os encuentro alguna ilustración. Vamos a ver, aquí. Tiene la letra además súper grande. Para leerlo con los niños está súper bien. Quizás para que lo lean solos no, pero para írselo leyendo poco a poco es una edición maravillosa. Tiene además de esas ilustraciones en color, tiene otras ilustraciones en... A ver, por ejemplo, en una sola tinta. Yo la veo verde, más verde que azul. Puede ser que alguien las vea en azul, pero yo las veo verdes. Por ejemplo, otra, para que lo veáis. Ahí. Y es un libro que se disfruta muchísimo, que lo puedes leer aunque seas adulto, no importa. Algo muy bueno que tiene esta edición es que los cuentos están organizados por temáticas. En el índice te dice las partes que tiene, son príncipes, princesas, reyes y reinas, fábulas de animales, viajes y aventuras, gigantes, ogros y monstruos, héroes y villanos, espíritus mágicos, hadas y duendes. Hay otra parte con criaturas míticas, sabiduría e inocencia, y luego las primeras ediciones de Cuentos Maravillosos. Esta edición ya está recogida en otras ediciones y te habla de ellas, y luego el índice de los cuentos por el título hay un índice por el título de cada cuento. En esta antología reunida por Del Vives podéis encontrar los cuentos, por ejemplo, que a mí me encantan, de Aladín y la lámpara maravillosa, uno de mis cuentos favoritos de la vida, La Bella y la Bestia, Rapunzel, Ricitos de Oro, Los Tres Cerditos, Caperucita Roja, que aparece en la cubierta del libro, Blancanieves, y además hay otros cuentos bastante menos conocidos como Padre Escarcha, Baba Yaga. Bueno, a lo mejor este lo conoces un poquito más. Luego hay otro de Historia de un Iramán, El Gallo y la Perla, La Gran Carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos cuentos. Es un libro de cuentos maravillosos para disfrutar la lectura con o sin niños. A mí me ha gustado muchísimo. Es cierto que recuerdas tiempos pasados. Os lo recomiendo mucho, especialmente para leerlo con niños, para hacer un regalo muy especial. Pero si queréis haceros también un regalo a vosotros mismos, os va a encantar recordar estos cuentos. Está genial. Os va a gustar mucho, ya os lo digo yo. Otro libro que leí durante el mes de abril, no sé si lo empecé en abril o empecé un poquito antes, se trata del gato que curaba corazones, de Rachel Wells, publicado por Duomo y traducido por Montse Triviño. Este es un regalo que me hizo un miembro honorífico del Club de los Mojones, Álvaro, a quien se lo agradezco muchísimo, y que es un libro que me ha gustado mucho. Este libro cuenta la historia de Alfie, que es un gato que vive con su dueña de una manera muy tranquila hasta que surge una historia, un acontecimiento bastante desgraciado y acaba siendo un gato callejero. Pronto se hace amigo de otro gato en la calle y luego de otro, y va encontrando casas donde poder alojarse. En estas casas va conociendo a humanos y ve sus debilidades y los problemas que estos humanos tienen, sus miedos, angustias, tristezas, también hay alegrías, y este gato se dispone y tiene una gran fuerza de voluntad y tesón y un gran corazón para
tratar de ayudar a estos humanos con los que convive. Con los que convive a ratos, porque va de casa en casa. Es una lectura además muy tierna, muy dulce, te da penita en algunos momentos, pero también te ríes con algunas cosas que tiene y es un libro pues muy entrañable. Si te gustan los gatos, obviamente te recomiendo muchísimo este libro, y si te gustan los animalitos en general, también, porque es un libro, pues eso, en el que los animales son protagonistas y cómo un gato, en este caso un gato, es capaz de salvar la vida de alguna personita. Está genial, me encanta. Otro libro del que os quiero hablar se titula Mi hermanastro es un Highlander, de Olivia Keys, que fue leído en el Club de los Mojones. En esta novela la protagonista es Samantha, que viaja a Escocia porque su madre va a casarse por cuarta vez y allí conoce a su hermanastro. Y el resto ya os lo imagináis, no necesitáis mucho esfuerzo ni mucha imaginación para saber cómo va a acabar la historia y cómo se va a desarrollar. Es una novela que es muy rápida de leer porque no necesitas demasiada concentración, y la tensión que existe entre los dos protagonistas pues se resuelve más o menos como por el 30% del libro, y el resto de la novela los protagonistas pues nada, se dedican a ir de cama en cama sin escenas de sexo explícitas, eso sí, cosa que se agradece, hasta saber un pequeño conflicto que hay entre los dos protagonistas, que no os voy a deciros porque si no ya os he contado todo el libro. Es un libro pues de peli de Antena 3, un libro piscinero que te lo puedes llevar a la pisci y leerlo sin más. Ligero, en algunas partes es un poco grosero y no tengo más palabras que terminen en enero. Os lo recomiendo. Pues no sé, lo dejo a vuestro criterio. O sea, es un libro que ha pasado por mi vida sin pena ni gloria y ya. Seguimos con otro libro que se llama La lista de Mr. Malcolm, de Suzanne Alain, y este libro lo leí porque creo que iban a hacer una peli o una serie, bueno, le iban a hacer una adaptación cinematográfica y dije, me voy a adelantar, no vaya a ser que me pase como con los Bridgerton, que luego no me entero de nada. Y nada, allí que me dispuse a leer La lista de Mr. Malcolm. La protagonista, bueno, esto vamos a hablar después de lo de los protagonistas. Es Julia, que quiere casarse con Mr. Malcolm, pero él le da calabazas porque él tiene una lista con las cualidades y condiciones que tiene que cumplir su futura esposa y ella no las cumple. Es como el libro de 9 reglas que romper para conquistar a un granuja, del que ya os he hablado. Si encuentro el vídeo en el que os hablé de este libro, os lo dejo por aquí arriba, el enlace al vídeo abajo en la caja de información, no sé si lo encontraré, pero bueno, se parece bastante. En este caso, la lista no la hace la chica, la hace el chico, que es lo que salva la distancia. También es verdad que aquí la lista, te enteras de la lista cuando ya has terminado el libro, no cuando se está desarrollando la historia. Entonces te puedes inventar la lista tranquilamente al final del libro. Para mí esta novela ha sido un quiero y no puedo, a pesar de lo que cuenta la sinopsis de Julia y Mr. Malcolm y tal, pues ellos no son los protagonistas, son otros. La primera parte es muy repetitiva y al final ya va cogiendo ritmo. Demasiado tarde y hay demasiado enredo para tan poca trama. En cuanto al personaje de Mr. Malcolm, le ha faltado chicha, más intensidad, más diálogo, más ironía, más elegancia, más sutileza, más este tira y afloja en los diálogos, y muy soso. Y otra cosa que no me ha gustado es que en esta novela sí que hay personajes secundarios, además hay, bueno, pues unos poquitos, y no me gusta por qué todos los personajes de la novela tienen que acabar casados. O sea, hay 3 chicos y 3 chicas, todos acaban emparejados. Si no acaban emparejados sería un fracaso, dejádmelo en los comentarios. Que porque quede alguien soltero de verdad que no pasa nada, o sea, la gente soltera es muy feliz. En fin, este es otro libro con muchas expectativas que hace agua, para mi gusto es bastante prescindible. Si lo queréis leer porque supongo que habrá peli próximamente, pues vale, pero sin más. Y ahora ya sí llegamos al último libro que leí. Bueno, hay quien dice que los libros de cocina no se leen. Yo tengo que decir que sí, lo incluyo en este resumen de lecturas mensual porque me he leído enterito el libro, receta por receta. Me he fijado muy bien en la edición, en las fotos y en las recetas en general. Y tengo que hablaros de este libro. Se trata de Las recetas de mi madre, de Tamara Falco. Yo tenía muchísima curiosidad por este libro. Una marquesa escribiendo un libro de cocina,
Y además tenía curiosidad por saber cómo se come en casa de Isabel Preisler. Oye, pues una que es cotilla. No soy yo mucho de seguir la prensa rosa, pero tenía curiosidad por verlo, por leerlo. Y en fin, en una plataforma, creo que era en Story, está disponible y lo leí. No tengo el libro en físico, no os lo puedo enseñar. De marquesa a marquesa, porque Tamara Falcó es marquesa de Griñón, creo, pero es algo que yo no he contado. Yo soy marquesa, todavía no, soy la heredera de la marquesa de Coñondo y la madre del duque de un mamarrach. Entonces tengo, oye, pues cierta cercanía con Tamara Falcó. Y voy a comentar un poquito su libro, que me ha parecido, o sea, un poco flojo, la verdad. O sea, las recetas son singulares no por su originalidad, sino por las chapuzas que hace con ellas. Mezcla ingredientes que no aportan calidad a la gastronomía, ni ingenio, ni buen gusto. Al contrario, quedan súper cutres, o sea, son muy banales, me han resultado, no las probaría. Son recetas flojas, básicas, y si apreciáis la comida y la gastronomía, no os recomiendo este libro. Os digo, el libro está separado en varias secciones. Uno de estas secciones, el capítulo 1, se llama Mi España querida. Y las recetas son gazpacho, cocido, arroz caldoso, tortilla de patata y chorizo, originalidad al poder, calamares en su tienda y fabada. No me imagino yo a Isabel Preisler comiendo chorizo. En serio, de verdad. Recetas para el cocido: garbanzos, morcillo de ternera roja, morcillo de ternera blanca, judías verdes, fideos, un cuarto de gallina, un cuarto de pollo de corral, una tira de costilla de ternera roja, una costilla de cerdo, 2 puerros, 2 patatas, 2 dientes de ajo. ¿Desde cuándo se le echa ajo al cocido? Una zanahoria, una rama de apio. El apio repite, no lo recomiendo. Una hoja de laurel, al cocido el laurel, un hueso de jamón, un hueso de espinazo, una punta de jamón, un chorizo asturiano, una morcilla asturiana, pero esto es fabada o cocido, no me ha quedado claro. Media cebolla, pimiento verde, pero en serio, pimiento verde al cocido. Pimiento rojo, yo aquí ya me quedé ojiplática. Un cuarto de repollo, pimentón dulce, vinagre, vale, sí, para la verdura, para el repollo sí, vinagre. Bueno, y el ajo también, pero lo del laurel. Aceite de oliva y sal. Luego tiene el capítulo 2, que son recetas con historia, que son alcachofas con almeja, huevos rotos, súper difícil de hacer el plato, pasta con salsa valentino y cuscús. Luego el capítulo 3 es calor de hogar, que tiene lentejas, huevos encapotados con patata paja, pollo, croquetas de chorizo. De verdad que el chorizo se repite mucho en esta casa, no me los imaginaba yo comiendo tanto chorizo. Espaguetis de chorizo, espagueti boloñesa, que supongo que lleva chorizo también, ¿no? Merluza al horno con tomate, ropa vieja, solomillo con salsa Isabel, arroz con sobrasada y ensalada de aguacate. ¿En serio sobrasada? A chorizo, yo es que Isabel Preisler, de verdad, perdonadme que os diga, pero si comiera sobrasada, chorizo y el tocino y la panceta y todo esto, no estaba como está físicamente, en fin. Estas son las recetas que vienen de... Hay muchísimas más, ¿eh? Del libro de Tamara Falcó. Son recetas muy básicas con mezclas de ingredientes que dan un poco de grimilla meterlas ahí todas juntas. En fin, nada, no me ha gustado nada. No me han gustado las recetas, no me ha gustado el libro porque yo creo que está hecho específicamente para vender, obviamente, porque está Tamara Falcó y todo lo que hace es para vender, obviamente. Pero está muy enfocado a su madre. De hecho, el prólogo, la que vende en la casa y la que tiene la imagen es Isabel Preisler. Y el prólogo lo hace su madre. Y todo el libro gira alrededor de su madre. Y no vale que el libro se llama Las recetas de mi madre. Pero me hubiera gustado ver un poquito más de la personalidad de Tamara Falcó en el libro. Porque tengo que decir que es que en realidad a mí Tamara Falcó es que me cae fenomenal. O sea, es una chica... que esto os puede resultar un poco... Pero a mí me cae muy bien esta chica, en fin. Y nada, solo deciros eso, que las recetas son muy antiguas, pasadas de moda. La edición del libro, el libro en sí no me ha gustado. Insisto en que yo lo he leído en digital, pero era súper incómodo de leer porque había como 2 tintas. Por un lado está la parte de la receta y luego en la parte inferior era una tinta gris en cursiva, se veía fatal, fatal, fatal. Aunque ampliaras la letra era tan floja que es que no destacaba casi con el blanco y se veía muy mal. Y luego en cursiva, que un tipo de letra que la verdad bastante incómoda de leer.
En digital, en papel, insisto, no sé cómo será, pero no me ha gustado. El tema de las fotos, me han parecido muy rancias las fotos, con unas vajillas súper viejunas, esa es la palabra, es viejuna. El tipo de fotografía en el que aparece ella también, o sea, es como muy añejo todo, en serio. Es un libro con todo cariño del mundo, lo digo, pero es un despropósito de libro. No me ha gustado la fotografía, no me ha gustado las recetas de cocina, son... O sea, que esta chica ganó Masterchef, que digo yo, vale, a lo mejor se ganó Masterchef por lo que es, pero que yo me imagino que sabe hacer más cosas que esto. Porque, en fin, o sea, si esto es lo que come Isabel Preisler, a mí me ha decepcionado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y nada, no tengo nada más que decir del libro. Me lleva una decepción tremenda. Personalmente no os recomiendo este libro. Si os gusta la gastronomía, no lo toquéis ni con un palo. Este es mi consejo personal. Luego vosotros haced lo que queráis. Y nada más, esta es la decepción del mes. Eso sí, me lo he pasado muy bien leyendo el libro porque yo cada vez que lo veía yo decía, ¿otra vez chorizo? No daba crédito, en serio. No. Me ha dejado sin palabras. Y esto ha sido todo. Estas han sido las lecturas que realicé durante el mes de abril. Por favor, en los comentarios dejadme libros de cocina, de gastronomía que os gusten, que sean interesantes, de personajes, por ejemplo, conocidos, que sean famosos, que me gustaría saber, porque seguro que hay gente que tiene libros de cocina muy buenos y me lo dejáis en los comentarios, que me gustan mucho. También dejadme recomendaciones de libros de novela romántica, porque el de Mi hermanastro es un Highlander y el de La lista de Mr. Marton, como que no. Y como digo en otros vídeos, si os acordáis de lo que habéis leído durante el mes de abril, pues nada, me lo dejáis también en los comentarios, que quiero saber qué habéis leído. Y esto ha sido todo. Cualquier otra cosita, duda, queja o sugerencia que tengáis me lo podéis dejar abajo en los comentarios, que estoy encantada de leeros y de responderos. Y nos vemos la semana que viene. Cuidaros mucho y sed muy felices. Chao.